Hola, muy buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Valle de Negocios. En el día de hoy tenemos a don Luis Arancibia, un empresario serial, se podría decir, que nos tiene mucho que contar en el sentido de Viña El Encanto. Luis, un gusto tenerte acá en el Valle de Negocios. ¿Qué tal estás? Hola Benjamín, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente compartiendo contigo. Ya nos conocimos hace un par de años ya. Sí, Hemos hecho pasatiempo, pasatiempo y seguimos en el ruedo. Y seguimos en el ruedo. Seguimos en el ruedo. Sí, han sido tiempos difíciles del negocio del vino, es un negocio que de largo aliento y el proyecto de Viña Encanto es un proyecto bastante ambicioso, bastante grande. Entonces, ha costado ir desarrollándolo paso a paso. Mira. Sí. Oye, para todos los que nos están escuchando, estamos acá con don Luis Arancibia, empresario del vino y del Viña El Encanto. Luis, empecemos con algo. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste al mundo del vino? ¿Tú antes estabas haciendo otro tipo de emprendimiento, otro tipo de cosas? Sí, claro, yo partí el año trabajando muy joven, a los 19 años, y me acuerdo que hice mi primera exportación en el año 2002, de orégano a España. 2002. Sí, yo era exportador, bueno, todavía, pero... Para el Mundial de Corea-Japón. Eso. 2002 fue mi primera exportación de orégano a Murcia, España. Cuando estaba el boom del orégano acá en la zona. Perfecto. Sí, y de ahí fueron 20 años de exportaciones. Exportaciones e importaciones. Perfecto. Pero el orégano saltaba a las nueces, a las pasas, a la fruta seca en general. Después iniciamos el negocio de las importaciones. Trajimos azúcar de Brasil, la envasamos en kilos, después aceite de Argentina, pasas de Argentina y después mira, me la llevo 20 años importando y en ese tiempo ¿ya? Me fui haciendo las propiedades que hoy día, donde está la Viña Encanto, que era una propiedad de mi familia, y fui comprando derecho hereditario, y cuando me hice la propiedad completa empezaba a hacer arqueología, porque siempre hubieron muchos vestigios mineros, había muchas piedras de molino, carretas antiguas, todo por donde pasaba había metales. Yo también he tenido actividad minera. ¿Ya? También fui minero, de hecho tengo una planta de minerales que estaba para ahora ahí en el Arenal, hacíamos concentrado de cobre. Entonces tenía muchas nociones de minería. Y había minería por todos lados en el lugar. Entonces dije, ya, yo voy a trabajar esto. Y empecé a desarmar todas las construcciones que habían encima, rancho, corrales de animales, me demoré años. Y después empezamos a hacer arqueología, empezamos a levantar todo, a limpiar. Y en eso empezaron a salir vestigios de indígenas. Mira. Empezaron a salir vestigios de minería, empezaron a salir piedras de molino y más minerales. Entonces, ahí yo llamé al Instituto de un arquitecto amigo, Sebastián de la Fuente, y Sebastián me dijo, oye, a ver, limpiamos bien, después traje un arqueólogo, y la arqueóloga nos dijo que había muchos vestigios arqueológicos. Nos dio un programa de trabajo, contratamos un antropólogo, empezó a hacer la historia un poco de la propiedad, y el año 2016 ya teníamos una conclusión de que había sido una planta procesadora de minerales muy antigua, no se tenía fecha, data, pero hicimos todo el anuncio al Consejo de Monumentos Nacionales, que los reglamentarios, y el Consejo de Monumentos en tiempo récord le decretó el lugar sitio arqueológico. El año 2016. ¿Y esto dónde está ubicado, Luis? Esto está ubicado en Putaendo Centro, porque esto está ubicado en Granallas. Tú llegas a Putaendo, te vas por Alejandría Carvajal, por la avenida, esto está al frente. O sea, pasar el río que está, digamos... Bastante céntrico entonces, para todos los que nos escuchan. Bastante céntrico del pueblo, a 5 minutos de la plaza. Después del año 2016, yo seguía con mis importaciones. Y con el sitio arqueológico ahí, evidentemente, entrando en un mundo que quizás era todo nuevo, ¿no? Sí, completamente, pero era una tradición familiar porque
todos sabían que ahí había trapiche, y había leyendas de duende y de esto, de lo otro, y de entierro, y minerales, y mi tío vendió las carretas, porque ahí habían como 10 carretas muy antiguas. Se las vendió, me acuerdo, al pequeño, al que hizo el parque escultórico del cementerio de Carreta, Sí, sí. le vendió como 3. Y vendió unas piedras antiguísimas, que eran de molino, se las vendió al Banco Central. Entonces, algo había importante. Yo seguí después del 2016 con los negocios de importaciones de Mendoza, iba mucho a Argentina, y en Argentina veía que había muchos turistas en las viñas. Muchos turistas en las viñas, yo no tomaba ni vino. Sí, claro. Y empecé a darme la vuelta por las viñas, a ver qué es lo que te ofrecían. Y claro, ofrecían que te mostraban la viña, cómo molían la uva, una cava, digamos. Todo el proceso de molienda. La historia en ese sentido. La historia de la viña, pero no había historia, sino que había solamente maquinaria. Claro. Las salas de barrica, un restaurante que sea maridaje. Por lo general en las viñas en Mendoza tienen eso, y después que entendí que eso se llama enoturismo. Que el turismo en las viñas es un producto que crearon los argentinos hace 10, 15 años. Los argentinos han tenido que ser muy resilientes, claro, por todo su escenario. Claro, tiene harta coyuntura. Yo me acuerdo muy bien cuando hablaba con algunos emprendedores argentinos que ya llevan varios COVID, varias pandemias. Sí. Desde el antiguo, desde el corralito. Entonces, yo seguí con la importación y empecé a visitar viñas de Argentina. Y realmente me gasté, no sé, la primera vez que fui me gasté $200 comiendo, llevando unos vinitos, porque siempre el vino con comida es bueno. Y el recorrido de la viña me costó $80. Y dije, wow, a ver, ¿cuánta gente hay? 30, 40 personas. Ya, acá hay algo. Que hay plata, claro. Aquí hay un negocio, aquí hay un negocio. Claro. Si uno siempre anda viendo los negocios. Sí. Pero lo que me llamó mucho la atención fue la historia. Yo me acuerdo que fui a la Ruca Malén. En la Ruca Malén estaba en la etiqueta, me empecé a leer toda la etiqueta de los reyes. Y la Ruca Malén decía que una princesa indígena se había enamorado de un español y el loquillo nunca llegó y ahí quedó en la roca y esa fue la historia. Y yo ya como un año trabajando en la antropología del trapiche, habíamos descubierto tantas cosas y cada vez descubríamos más. Entonces dije, yo tengo tremenda historia. Claro. O sea, yo puedo meter esta historia dentro de una botella y hacer un proyecto de enoturismo. Y lo empecé a evaluar del 2016 en adelante. Y fue difícil porque yo ganaba mucha liquidez, tenía mucha liquidez. Claro. Había propio de los negocios, harto trabajo, sí. Sí, propio de los negocios. Por ejemplo, en una temporada importábamos 50, 70 camiones de 28 toneladas de Argentina a Chile. Y los reexportábamos, los vendíamos acá. Entonces, estoy hablando de mucho flujo. Y siendo que te va a poder hacer una inversión a largo plazo, claro, que te vaya a gastar palos verdes y en una cuestión que no sabes cuándo la vas a recuperar. Claro. Pero me empezó a apasionar el tema arqueológico, porque cada vez me fui metiendo más y empezamos a encontrar nuevas cosas, nuevos hallazgos. Hasta que en el 2018 estábamos trabajando en la muralla, revocando, íbamos a sacar todo el revoque antiguo, porque salvamos la casona porque se estaba cayendo, salvamos la teja, todas las cosas que levantamos de ahí las tengo en una bodega, yo las chateé como guagua. Claro. Entonces, en 2018 estábamos en la muralla y salieron pelos por todos lados. Y me llamaron los trabajadores que habían salido pelos de diferentes partes, y habían encontrado como hueso, que fueron como medio nerviosos. Y efectivamente eran cabellos humanos de diferentes personas. Mira. Y empezamos a ver la muralla y en cada cantería habían pelos. Una muralla llena de pelos. Llamé a Sebastián, que es el arquitecto que se contactó con Juan Manuel Álvarez, que es un tasador de piezas arqueológicas, historiador de Santiago, muy importante. Vino al lugar, quedó muy impresionado y me dio un informe que fue decidor al momento de tomar la decisión de hacer la viña. Porque el informe decía que estos eran los vestigios mineros más antiguos que habían hecho, o sea, los vestigios mineros más antiguos de Chile de la minería colonial.
sea, en el lugar está la historia de Chile. Claro. Está la historia de Chile y en conjunto con eso, Y bien mantenido. sí, yo lo he mantenido durante ya. Ha aguantado terremoto tras terremoto. Sí, ha aguantado 200 años esa casa. Y el lugar, ahora lo estamos trabajando, pero se ha mantenido en el tiempo. Y se juntó con que yo encontré en las murallas también, después de esa exploración, que fue casual, en las murallas encontramos monedas de cobre, de las primeras que se acuñaron en Chile, o las primeras monedas que tuvo la República de Chile, y se fueron a hacer a Inglaterra, que son monedas bastante grandes. Unos verdaderos galeones, se podría decir. Son galeones, sí, son galeones bien pesados, pero son de cobre. Mira. Su utensilios de oro igual estarían en el museo, claro, pero son de cobre. Esas las mandaban a hacer el Estado chileno a Inglaterra y era de un centavo. Y encontramos como 5 de esas en la muralla. Encontramos balas también de la guerra de independencia, que en el fondo son plomo, y que las ballestas la venían plomo, la bala. Era súper peligroso también. Sí, claro, yo no sé, pero sí. Tenían el cañón lo tenían así, para afuera, para que la pólvora no le cayera. Entonces, encontramos todos esos indicios, entonces yo ya tenía parte de la historia de Chile y la propiedad. Entonces, con toda esa información que haya estado el Ejército Libertador ahí, y que es la planta minera más antigua que hay en Chile, de la minería colonial, nosotros somos país minero, me decidí a hacer el proyecto. Mira. Siendo que no sabía nada de vino, no sabía nada de viticultura, de enología, y sabía que era un proyecto a largo plazo difícil. Y ese sentido de hacer el vino, bueno, lo contamos a todos los que nos están viendo por MR2 Todo TV. Estamos acá con don Luis Arancibia, creador y fundador de Viña del Encanto, ubicado acá en la ciudad de Putaendo, a escasos kilómetros de San Felipe. Y en ese sentido nos estás contando un poco cómo. Yo creo que toda la pregunta que le salta a la audiencia, este monumento, evidentemente te diste cuenta que había mucha historia, y eso te querías de cierta manera llevarlo en claridad, en presencia para todos, a través de un vino, ¿no? Claro. Así que plantamos el año 2019, ¿ya? Pero fue siempre un proyecto enfocado al turismo. Claro. Pensando en el turismo, pensando en el turismo, en Mendoza y todo eso. Claro, porque me lo traje de Argentina, pero los argentinos no tienen clima, o sea, se les da un par de cepas y han hecho maravillas. Pero el secreto de los argentinos no está en el vino. Bueno, acá en Chile se da casi la mayoría de las cepas. La mayoría de las cepas montañesas, sí. Estamos súper bien en eso. Y tenemos valles muy buenos aquí en Chile. Sí, pues, y es una franja de kilómetros bastante importante. Sí, claro. Casi la tercera región hasta la octava, ¿no? Nosotros somos los terceros hoy día o cuartos exportadores de vino a nivel mundial, ¿ya? Con muy buenas calificaciones, pero los argentinos están ahí. ¿Y sabes por qué? Por el marketing y la publicidad y por el enoturismo. Entonces, yo me traje ese marketing, esa publicidad que yo hago en mis redes sociales, en mi viña, y por eso es tan como apoteósica, ¿me entendí? Pues yo me descuelgo un poco de las otras viñas, porque las viñas acá en Chile son como muy tradicionales, sí, claro. Son muy formales, ¿me entendés? Yo tengo un estilo más argentino, más agresivo en la publicidad, que hago cosas más innovadoras en el sentido de invento cuestiones, y así los argentinos han logrado, con una sola cepa, tener el vino argentino muy arriba, y que sea muy cotizado a nivel internacional, y que sea muy, muy visitado en Mendoza, porque en Mendoza tiene más de 800 viñas, y la vendimia en Mendoza es una fiesta. Sí, más de 800 viñas en Mendoza. Y tenemos, en Mendoza tienen lleno para febrero, marzo, las viñas todas llenas. Turistas de todo el mundo, sobre todo brasileños. Y de esto voy a contar de Brasil. Tienen lleno siempre. Entonces yo ese proyecto que lo traje, lo adapté en forma al museo, porque el museo son 2 hectáreas de interés. Entonces ya se va a entrar por acá, hasta aquí llegan las plantaciones, de ahí para abajo, se entra al museo, se da el recorrido, y como aquí termina, por aquí se sale, entre medio de 2 calles. Todo hecho para el museo. Claro. O sea, el primero fue el museo que encontramos, bueno, en ese tiempo no era museo, pero era un sitio arqueológico,
Y lo otro que me dijo en ese informe que fue importante, que tenía que continuar trabajando, ¿sí? Y que era un museo de sitio. Juan Manuel me dijo que era un museo de sitio. Perfecto. Y yo con esa información ya hice la viña considerando el informe de él, que fue muy importante. Para rescatar toda esa historia. Para rescatar toda esa historia y meterla dentro de una botella y al mismo tiempo ir desarrollando, porque estaba claro que al seguir desarrollando el sitio arqueológico iban a seguir apareciendo muchas piezas. Claro. Iban a seguir apareciendo cosas a medida que tú fueras trabajando. Y ahí se hizo el proyecto de la plantación, que fue un paisajismo en viñedos. Nosotros hicimos para arreglar el terroir en esa especie. Claro, fue un paisajismo, hicimos una boutique, una viña boutique, pusimos media hectárea de cada cepa, tenemos Cabernet Sauvignon, las 5 cepas más importantes de la Bourgogne francesa, que viene siendo Cabernet Sauvignon, el Malbec, el Merlot, Cabernet Franc y Carmener. Aparte de que, como era un proyecto turístico, yo necesitaba que la vendimia fuera larga. ¿En qué sentido? Que el turista entrara en 1 de marzo, cuando partiéramos con la cosecha, y termináramos a finales de abril. Perfecto. Una cosecha de 2 meses para que los turistas... Extensa para que los turistas tuvieran la oportunidad de visitar los viñedos cuando estuviéramos en cosecha, en el futuro y todo. Fue pensado así. Aparte con el paisajismo, el deshoje del Cabernet Sauvignon es diferente al deshoje del Carmener. Claro. Uno rojo, el otro amarillo. El Merlot entre medio naranjo. Entonces en el invierno da una tonalidad cuando se va ya poniendo la hojita. Muy bonito. Da una tonalidad de diferentes colores. Está todo pensado para el turismo. Las calles son más anchas. En vez de 6 metros que pasan las maquinarias, son 12 metros para hacer eventos. La entrada también. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Me costó tomar la decisión porque también sacrifiqué mucho terreno. O sea, el proyecto de Viña Encanto en sí está emplazado en 10 hectáreas. Y la plantación real son 3,8. Y todo lo demás es desarrollo. Hubo que hacerlo más grande, por ejemplo, la hilera en vez de tener un 80, como se hace para la producción, nosotros le hicimos a 2,40, con el objeto de que caigan mesas entre medio, que la gente esté cómoda visitando los viñedos, que se vea más holgado, más lindo a la visual. Las calles en vez de 6 metros le hicimos de 12 metros, y eso significa que tú vas ocupando espacio y vas matando terreno. Entonces, técnicamente las 3,8 hectáreas que están plantadas no se justifican para las 10 que yo tuve que sacrificar, ¿me entiendes? Perfecto. Oye, Luis, y hay algo que tiene que saber la audiencia. Algunos que han ido acá a la viña me han contado que no es una viña común y corriente, además de lo que contaba, sino que también la forma en la cual se procesa la uva y también tiene ciertas características de la viña que son únicas. Y cuéntanos un poco qué es lo que tiene que lo hace distinto. Sí, mira, nosotros producto de este proyecto turístico, el tranque lo empezamos a convertir, me acuerdo que en ese había un tranque muy grande, que hizo un tranque sobredimensionado, de 1 hectárea, 10 metros de profundidad, muy grande, 40.000 metros cúbicos de agua, caían, y con el tiempo, a medida que empezó a andar el proyecto decidimos hacer una laguna natural. ¿Una laguna? Sí, una laguna. De hecho, dije que me caí, o sea, me vine a percatar que estaba perdiendo un poco el control cuando cambié un Cherokee por PC, weón. Cambié un gran Cherokee por PC Coy, weón. Porque en ese tiempo no estaba corto Lucas y quería la cuestión y le dije, ya, todo el Cherokee y iba a pegar los peces. Tenían un tranque y había que ponerle peces. Había que ponerle peces y hacer todo un ecosistema. Entonces el piscicultor del Atilio, y ya muy amigo, un tipo muy apasionado, de Santiago, por acá, me dijo, ya, pues me da el jeep, me cobró no sé cuántas lucas, no tengo plata, todo el jeep. Ya me dijo. Y hasta que después de 2 años logramos tener un plantel importante de peces koi, que son alrededor de 1.000 ejemplares. 1.000 peces. Sí, y las plantaciones de taros de la isla de Pascua, me trajo plantas de diferentes especies, exógenas y exóticas, y con el tiempo se empezaron a desarrollar. Perfecto. Entonces hizo... Computando. Claro, con todo, que se adaptaran, pero poco a poco se empezó a desarrollar. Por ejemplo, él buceó y plantó loto abajo a los 10 metros,
Y después lo empezó a salir 1, 2, 3, 4, al otro año en invierno se morían, al otro año la marcha estaba de 1 metro, en el invierno se morían, después el otro año ya habían 4 metros, y hoy día hay una plantación de flores de loto cada 10 metros. Se han mantenido en el tiempo. Y han ido creciendo, claro, desarrollándose. Entonces, y los peces también se han ido adaptando, se han desarrollado, y eso te da como, va creciendo. Y resultó que cuando ya había un plantel importante de peces y de planta, el agua estaba muy espesa, y le hicimos un análisis. Y el agua tenía mucha conductividad eléctrica, tenía el pH muy alto, tenía abajo los nutrientes, pero estaba alto el pH. Y hice una prueba después de poda, porque la planta en invierno muere, duerme, ¿sí? Riegos profundos de 10 horas, 15 horas, 20 horas, hasta la última raíz, y la planta como que despertaba y crecía 5 centímetros en un día. Después el otro día 3 centímetros. Después venía unos riegos con la luna que inventamos por la biodiversidad, crecían 10 centímetros de un día a otro. Entonces dije, ya aquí hay algo. Mandamos a analizar nuevamente el agua del año pasado y está en nutriente alto, sobre todo en lo que es potasio, en lo que es fósforo y en lo que es nitrógeno. Y llegamos a la conclusión, porque ya los peces habían muchos nutrientes. Y llegamos a la conclusión de que el pez, al comerse el barro, el pez come el barro, se alimenta del barro, de la alga, después de feca, y con ese nutriente yo con un riego. Entonces cada riego es una fertilizante que le estáis pegando a la planta. Y eso lo hace, por eso es importante lo que está contando Luis, porque finalmente no es que los peces tenían un toque en ese sentido de carácter como de mirada, oh, qué bonito, ¿va? Sino que los peces son parte de lo que es el ecosistema de la viña y eso lo transforma en una viña orgánica, ¿no? Hoy día somos 100% orgánicos. 100% orgánico. 100% orgánico. Tenemos un poquito de maleza porque no hemos trabajado con, o sea, herbicida. Cambiaste el Cherokee por una viña 100% cambiamos el Cherokee que me por pez y planta, weón. 100% orgánica. Ahí dije, bueno, estoy perdiendo los archivos en esto. Ya me fui con todo el hilo. Pero esas cosas son las que hacen un empresario que está interesado en hacer negocios. Hay que arriesgarse, ¿no? Sí, hay que arriesgarse mucho. ¿Y ¿En qué estoy ahora? ¿Cómo? ¿En qué estoy ahora con la viña en el campo? Mira, el año pasado me dio un pequeño break porque tenía que pensar muy bien las próximas jugadas. ¿Ya? Y me estaba costando mucho financiarme. ¿Ya? Tenía mucho material enológico porque tengo mucho vino en bodega, como muchos viñateros que tienen... Claro, la demanda del vino en la pandemia... Sí, Chile ha perdido... O sea, eso como que la gente no lo ha sabido, pero la demanda del vino, porque las nuevas generaciones están con el tema que no todo va en ese sentido, y la demanda del vino como que se da pique. Pero ha sido bueno también para este tipo de vinos, que acá está el vino Inquisidor, que es de cierta manera excelencia, ha aumentado evidentemente su permanencia en ese sentido, ¿no? Sí, mira, hubo un receso de la industria vitivinícola a nivel mundial y eso también le pegó a Chile fuerte. Claro. Las exportaciones bajaron un 30%, un poco de recesión, y hay muchos vinos acá en Chile, muchos viñateros están medio colapsados, y para tener un buen vino tienes que tener material enológico. ¿Qué significa eso? Las vendimias y las buenas vendimias tienes que guardarlas. Ya. Y las vas añejando, vas haciendo la guarda. Yo tengo guardado 21, 22, 23, 24. Tengo 4 años guardados. Imagínate lo que es financiar 4 años. ¿Y dónde lo guardo? En una bodega de guarda que te vale $1,500 mensual. No es como colocar una encomienda ahí. No, tiene que estar en una temperatura de 15 grados, tienes que tener las barricas, tienes que tener mensualmente hay que estarlo monitoreando el vino. Entonces el año pasado ya yo había estudiado el mercado brasileño hace un par de años, que fui a UCE a hacer unas catas, y me invitaron, y el mercado brasileño tiene medallas, ¿cierto? También sí, ganamos unas medallas de oro y de plata en el Catador 2024 a fin de año. O sea, ¿y ese sentimiento qué sentiste? Porque hay harto... El tema del vino, uno piensa de que fue algo, los que te conocen en ese sentido piensan de que, no, sí, yo ya un tiempo,
pero es tu primera, de cierta manera, medalla en ese sentido. Sí, y pues fue importante, fue algo un poco inesperado, pero inesperado y esperado, porque los vinos están buenos, pero nunca Hay un como proceso, claro. hay un proceso, o sea, y va a ser la primera competencia, digamos, la primera vez que tú mandas tus vinos y tener poca experiencia, y mandas tus vinos a que lo puntúen y que saquen un par de medallas, fue emocionante porque como que tu trabajo tiene mérito. Se ve fruto. Hoy estamos acá con don Luis Arancibia, dueño y fundador de Viña El Encanto. Cambió su Cherokee por peces koi. Esos peces koi le dieron una viña orgánica. Tiene medalla ya de primación del vino Inquisidor. Y en ese sentido nos está contando un poco cómo ha sido este desarrollo que evidentemente es bastante intenso. No es algo que uno piense el día viernes y ya el lunes está ejecutando. Luis, contaste, ya estamos entrando en la recta final del programa. Luis, contaste algo del mercado brasileño. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se está concretando, pero como nosotros somos amigos, Javier, que tengo mucha estima, ¿ya? que voy a los chicos acá también, y la noticia la vamos a sacar por acá, cuando se... estudiamos el mercado brasileño y nos vamos a instalar en Brasil. Bonito. De hecho, estamos instalados. Aplauso, bien. Estamos instalados en... Se puede, desde el Valle se puede, desde Putaendo a Brasil. Ya, estamos instalados en Brasil, hace como un mes más o menos hicimos la exportación y trabajamos porque los vinos no estaban preparados para exportarse. Entonces lo que hacemos es hacer muchas tramitaciones. Sí, claro. Y los exportamos a Brasil con unos socios estratégicos, Enrique Carrillo que está en Brasil, con Oscar. Los vinos se fueron hace 3 semanas, hoy día están en la aduana de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. ¿Ya? Están en recintos fiscales y los entregan, mira, deberían haberlo entregado hoy día. Entre el día de mañana o el lunes ya lo entregan. ¿Ya? Y de ahí lo llevan a la tienda Metro, que tenemos arrendada tienda, no es bodega, es tienda. Perfecto. Una tienda de vino, que va a ser una sucursal de Viña El Encanto. O sea, nosotros hicimos la exportación y hicimos la empresa en Brasil y hicimos la importación allá. O sea, habrá que hacer el lanzamiento ya cuando... pero por supuesto. en el estado de Espíritu Santo, en Vitoria. Así que Viña, solamente gigantes como Conchitoro y otros monstruos internacionales, transnacionales, tienen la posibilidad de gestionar sucursales. Sí, claro. Y gestionar sucursal física. Y nosotros lo hemos logrado. Después de 6 meses de trabajo y un gran esfuerzo económico, vamos, yo creo que la próxima semana ya abrimos la tienda. Buenísimo. Así que Viña Encanto va a estar en Brasil, una viña del Valle, una viña Putaendo, abarcando y estacionándose en mercados internacionales. Qué excelente. Estamos acá con el empresario Luis Arancibia, un exportador, importador, frutos secos, pimienta, orégano, aceite, un historiador, azúcar, así como Celia Cruz, claro. Un historiador en ese sentido, rescatando la tradición familiar en el sentido de lo que sucedió en un monumento nacional. Se descubrió esto en un monumento en ese sentido, un museo nacional, y ahora un empresario del vino rescatando la historia desde Putaendo hacia el mundo. Luis, cuéntanos un poco dónde te podemos encontrar, cómo te podemos seguir y sobre todo las personas que están viéndonos y quieren hacer este tour por Viña del Encanto. Ahora partimos nuevamente que estábamos conjugando que la chaya Putaendo es la chaya más larga de Chile, 9 días. Abrir las puertas nuevamente del restaurante, abrir la sala de venta, abrir la temporada de tour. Estamos haciendo tour todos los sábados. Todos los sábados nos pueden contactar en Instagram. Viña del Encanto. Viña.encanto. ¿Ya? Ahí nosotros contestamos y agendamos y tenemos varios colaboradores. Todos los sábados estamos haciendo tour, de aquí para adelante. Buenísimo. Vamos a ir mostrando, en marzo partimos con los colegios y vamos a hacer un trabajo, ahí tenemos que conversar. Colaborativo. El restaurante también va a estar funcionando los fines de semana. Si quieren ir, los invito, los dejo invitados. Y vamos a estar con toda nuestra estructura. Ahí pueden comprar los vinos en la sala de venta. ¿La sala de venta es donde se ubica en Putaendo? En Bulnes 119. Súper céntrico. Frente a la Plaza Putaendo. O sea, ahora inauguramos nuestro cartel que quedó maravilloso. Imposible, ¿verdad? Imposible. Oye, Luis, un agrado tenerte en esta tarde. Un agrado, Javier, nuevamente conversar contigo, chicos.
Bueno, que esté muy bien. Este ha sido un nuevo programa de Valle de Negocios por MR2 Todo TV y nos encontramos en un nuevo capítulo de Valle de Negocios.